Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Y el primer tema que les sugerimos a nuestros invitados tiene que ver con el clima político de la ciudad de Cádiz. La semana pasada el equipo de gobierno hizo público un mensaje de correo electrónico recibido en la web de transparencia del ayuntamiento, donde un anónimo comunicante profería amenazas de muerte al alcalde, y el ayuntamiento trasladó esta amenaza, la hizo pública, etcétera, ¿no? Poco después ocurrió que hubo que suspender el pleno del Ayuntamiento de Cádiz ante una algarada organizada por un grupo, un colectivo de parados, como se definen ellos mismos, liderado por Lorenzo Jiménez, que conocido hace unos años como el Ciudadano Lorenzo, que interrumpieron con gritos al alcalde, y el alcalde, que el día anterior en el programa de Ana Pastor había dicho que uno de los cambios fundamentales era que jamás se iba a expulsar a nadie del pleno del ayuntamiento, eso dijo el jueves. El viernes tuvo que expulsar del salón de plenos a varios de los ciudadanos que allí estaban dando gritos y profiriendo insultos. Tuvo que suspender el pleno con algunos concejales saliendo un poco por la parte de atrás, ¿no? No sé si pensáis que eso obedece a que se ha enrarecido algo el clima político, hay un nerviosismo por las elecciones, tiene que ver con las promesas que fue haciendo el alcalde y Podemos a lo largo de la campaña de las municipales, y alguna gente, no sé cuánta, pudieran estar decepcionados. Enrique. Sí, bueno, yo he visto con estupefacción, la verdad, realmente he visto dos vídeos de dos plenos. En el primero, Juancho Ortiz súper alterado. No he visto nunca a este hombre tan alterado, si incluso se dirigía al público, que tampoco entiendo por qué debe hacer eso. Afeaba con relación a la ETA, porque al parecer alguien se había reído de... bueno, tal. Y entonces, bueno, pues en el pleno municipal, que yo creo que debería tratar los asuntos que afectan a la ciudad de Cádiz y a sus vecinos, se ensarza en una gran pelea a cuenta de la ETA, de las víctimas, de los muertos, de tal, el público, en fin. Y entonces, digo yo, bueno, pues el público está tomando aquí un nivel de protagonismo que yo creo que no le corresponde, porque el pleno realmente debe ser algo ordenado, debe estar sometido a un orden de actuaciones, el respeto a lo que es el parlamentarismo en su grado máximo, ¿no? Pero es que el último que he visto, el último vídeo, fue del último pleno, donde había un cuarteto, un quinteto de personas, con gente detrás incluso para defender tal, la policía allí sin saber muy bien qué hacer, además escuchando sin actuar, que lo llamaran fascista, policía local fascista, que yo al menos me pareció haber oído que la policía local eran fascistas, ¿no? Y veo que el alcalde se dirigía con mucha dulzura al cabecilla, digamos, al líder de la bronca, llamándole, creo que Lorenzo, ¿no? Lorenzo, tal, no sé qué, no tiene la palabra, esto tal, en fin, una cosa que ante el estupor de los propios concejales y bueno, y el alcalde suspendiendo el pleno, que se lo habían suspendido previamente, pero claro, es que lo que estaba pasando allí, entre los que estaban detrás, que aparecían en escena con tal, esa dialéctica de cuarteto del Falla malo, de cuarteto, quinteto malo del Falla, donde había unos se hablaban con otros, tú quieto, no, en fin, una cosa, en fin, a lo mejor es que yo tengo una idea definitivamente retrógrada de lo que debe ser un pleno en una democracia moderna. Desde luego yo creo que se están riendo de la democracia en Cádiz, y que esta risa, esta mueca de la democracia forma parte ya, eso está en internet,
esto lo ve todo el mundo, toda España está poniendo a Cádiz como el ejemplo del mamarracho y de realmente la subversión de la democracia dialogante y de la libertad. Yo pienso que lo que está pasando en Cádiz es realmente grave y creo que el alcalde y el gobierno debería, como dicen en Madrid los cursis, hacérselo mirar, porque me parece que lo que está pasando no es nada bueno para la ciudad de Cádiz en absoluto. Rafael. Bueno, lo de la situación del Pleno está claro que ha sobrepasado las situaciones de normalidad, ¿no? El Pleno tiene además un reglamento muy constricto para que los debates y las polémicas tengan una estructura dentro de la cual se pueda llevar con normalidad, ¿no? Este tipo de comportamientos es que hay un sector de la población sin instrucción y sin cultura que yo creo que le cuesta mucho trabajo entender la historia esta de la representatividad. Y ven en los concejales o en el alcalde, ven a personas con nombres y apellidos, como su vecino, como el tendero, es decir, porque no tienen capacidad para entender. Si ese tipo de personas, a esos colectivos, sin instrucción y sin cultura, le pones además una situación de gran dificultad económico y social, pues yo creo que tenemos todos los componentes para que haya este tipo de comportamientos. Es decir, comportamientos que van a terminar rompiendo lo que es un poco el estatus de comportamiento democrático en un ayuntamiento, el desarrollo democrático de los plenos, etcétera. Y claro, estas erupciones no se pueden cortar, porque también tenemos un alcalde y un equipo de gobierno en el que la policía no debe intervenir, la intervención del orden es de derecha, etcétera. Es decir, que tenemos los componentes que pueden explicar por qué estas cosas se producen y también tenemos la explicación de por qué no se corrigen. Es decir, que lo que ocurrió el otro día, yo creo que va a seguir ocurriendo, porque por una parte y por otra no están los elementos para reencauzarlo. El alcalde podrá ver que aquello se le va de las manos, pero a la vez se cree a sí mismo como más democrático si no interviene para cortar eso. Así que yo creo que eso va a seguir, ¿no? Bueno, yo tuve ocasión de verlo porque alguien me avisó el pleno y la verdad que la sensación que saca uno es, incluso yo me sentí impotente, ¿no? Porque aquello que hemos estado y sabemos, como bien decías tú, bueno, que las normas son las normas, aunque haya diferencias ideológicas. Yo creo incluso que a alguien le debió decir algo de la televisión, porque hubo un momento en el que el alcalde estaba sentado en el sillón como si estuviera en una hamaca. Porque me quedé, digo, o sea, de una manera absolutamente, vamos a ver, si este hombre ya, el principio de autoridad, la representación es, ya no me meto, que si lleva o no lleva corbata y si lleva o no lleva pendiente. Claro. Ahora, si a eso le metes, ya te digo, y justo en ese momento la cámara pasó directamente a otro sitio y ya cuando vuelve, alguien debió decir, oye, incorpórate algo porque es que no estás en la playa. Algo debió pasar porque fue significativo. Bueno, ya esa representación, que voy a coger algo que no es mío, que es de mi querido amigo y compañero de la derecha, en este caso, que yo creo que siguen todavía sin romper en oficialidad. Ellos pensaban que al día siguiente, igual que decimos que el Partido Popular pensaba que el lunes siguiente estaban en los despachos, ellos pensaban que iban a estar en el pleno en oposición con las camisetas, con los vecinos detrás y tal. Entonces quieren hacer las dos cosas a la vez. Quieren estar con esos vecinos, seguir siendo esa figura que ellos han creado y por otro lado a la vez ser los mandatarios. Y eso es totalmente incompatible. Y sobre todo, yo es que he pasado vergüenza ajena.
Yo pasé vergüenza ajena. Sobre todo, pasaba vergüenza ajena viendo un debate sobre una querella al franquismo, y ese alcalde diciéndole a uno, a un concejal, que además estuvo el hombre absolutamente normal, sin crispación, intentando, que era el concejal de Ciudadanos, que se limitó a leer una serie de normas y leyes que están ahí. Bueno, el alcalde, pero usted es de derecha, tendrá usted que definirse si es de derecha. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cada uno está representando lo que está. Entonces, no me extraña que si el alcalde en un pleno o en un debate es el que levante esas situaciones, que el público, que además se ha dejado claro que la policía no debe intervenir y que debe haber permisividad, pues claro, aquello es jauja. Entonces yo participo en lo que decís, tanto Enrique como Rafael, ¿no? Que yo creo que, hombre, esto tendrá que hacérselo mirar a alguien, decir, oye, una cosa es que cada uno tenga su ideología y otra cosa es que ya pasemos vergüenza ajena los ciudadanos, que incluso ponemos interés en ver que se trata en un pleno. Yo es que me sentí absolutamente horrorizado. Y, hombre, ¿qué os está ocurriendo? Que yo creo que el periodo electoral, si el periodo electoral es intentar captar los votos con este tipo de actitudes, vamos a ver que vamos a tener los siguientes plenos a partir de las elecciones. Eso puede ser de verdadero horror, ¿no? Manolo. Bueno, hombre, yo en primer lugar, y no que querría dejar pasar por alto, que yo rechazo total y absolutamente el envío de ese anónimo al alcalde amenazándolo de muerte. Yo creo que no hay nada, absolutamente nada, que justifique que nadie envíe una amenaza amenazando, y menos de muerte, a nadie, y ni a un cargo público tampoco. Yo espero, por tanto, y creo que hoy hay medios para que a esa persona pueda ser identificada y, por tanto, se le aplique luego la correspondiente sanción según diga la ley, y que no haya nadie que justifique el decir, claro, es que el estado de necesidad a veces lleva, no. Y lo digo porque eso no sirve cuando se dice que no hay que cumplir la ley, o que hay que hacer vista gorda porque la necesidad social hace y entonces se deja en un mal lugar a la policía. En este caso, lo mismo. Ningún tipo de necesidad justifica el que se utilice el anónimo o la amenaza hacia nadie. En segundo lugar, vamos a ver, el hecho de que determinados colectivos manifiesten su malestar de una manera a veces abrupta no es nada nuevo. Yo recuerdo muchas veces que cuando llegamos el primer día del Ayuntamiento Democrático del año 79, pues allí en el Pleno había un grupo de encerrados en Santo Domingo que luego se entrevistaron con la corporación que acababa de tomar posesión y hablamos con ellos. Y además, esto no es algo particular de Cádiz, porque cuando decimos, es que Cádiz, la imagen que está dando, bueno, en el Congreso de los Diputados, ni una, ni dos, ni tres, sino muchas más veces, ha habido que desalojar de lo que es la tribuna, pero inmediatamente, de invitados. Inmediatamente, Manolo. Pero no lo que ha pasado aquí. No, inmediatamente, la persona que no se comporta adecuadamente. Muchas veces con mucha dificultad se ha tenido que sí, pero la respuesta del presidente inmediata, fuera. Y cuando se decía antes, y no eran precisamente, diríamos, un público inculto. En el Parlamento de Andalucía ha ocurrido muchísimas veces el que eso ha ocurrido así, donde, por tanto, no es un tema que sea solo aplicable a Cádiz, sino que eso es un tema que se está dando, que se ha visto quizás se ha puesto más de manifiesto quizás por dos cosas. Una, porque la notoriedad inmediata que adquiere
el individuo que sabe que con una acción de esa está saliendo en todas las televisiones y en todo eso, eso es tremendamente, diríamos, atractivo para el comportamiento de determinados colectivos y de gente que se han hecho personajes en ese tipo de actitudes. Una pregunta, tú que has estado en el Parlamento, ¿la gente que va de como público va invitado por los partidos o tiene acceso? Sí, pero claro, eso no quiere decir que el partido se haga luego responsable de lo que un determinado colectivo va a hacer en el Pleno. Entonces, eso ocurre, y también hay ciudadanos que sin ser invitados por el público, va al Parlamento, se acredita y puede asistir. Normalmente suelen tener una autorización de los grupos. Pero entonces este fenómeno de la notoriedad tan inmediata que adquiere y el relieve que los medios le dan, a veces desproporcionado, a este tipo de actitudes, contribuye enormemente a la gente que quiere ser reina por un día en los medios de comunicación. Y luego hay un segundo fenómeno que tiene que ver con, es verdad que ha habido una serie de movimientos emergentes que provienen de un tipo de cultura en la que, como se ha dicho aquí, la representatividad la subordinan a la acción directa. No quieren intermediarios, somos nosotros los que solucionamos el problema, no nos representan, no tiene por qué haber una representación, aquí hay que decidirlo. Claro, bueno, pues esa cultura que nace de movimientos que hoy recogen también esa cierta desafección en relación a los partidos políticos, la falta de militancia que los partidos políticos tienen y el movimiento organizado de ciudadanos, sindicatos y eso, que era a través de los que antes la gente manifestaba sus posiciones, pues hoy las quiere manifestar directamente. Y resulta que muchos de los que tienen esa cultura y de los que han adquirido esa cultura hoy se ven al frente de pronto y sin que medie nada al frente de las instituciones, y eso les está costando y les va a costar gestionar esa dificultad, porque ese movimiento pues resultaba que hasta hace muy poco tiempo veía tanto en policías locales como fuerzas de orden público, pues a un enemigo, no un garante de las libertades que tienen todos los ciudadanos para que el ejercicio de tu libertad no sea la que de alguna forma coaccione a otro. Claro, eso, entender que el suspender un pleno no es un gran logro, sino que al contrario es en democracia coartar la posibilidad de que los representantes del pueblo puedan, sin ningún tipo de coacción, debatir lo que allí está ocurriendo, pues es un problema, y eso hay que asumir que ante ese tipo de actitudes hay que tomar cierto. Y luego los ayuntamientos tendrán, los ayuntamientos, lo digo porque son las instituciones más próximas, tendrán que ver cómo canalizan la participación de la gente a través de más comisiones, a través de que la gente sea, bueno, todo eso muy bien. Pero cuando se está celebrando un pleno, provocar la suspensión no es ningún logro, sino que en democracia eso significa coartar la posibilidad de que la gente que ha sido votada y representada pueda ejercer su función ese día en el pleno, pues de una manera en la que no se vea coaccionado, en la que no se vea de alguna forma cohibido y hasta temeroso. Pues bueno, pues eso, pero mira, Manolo, es así. En el reglamento, una de las partes daba posibilidad para la intervención directa del público en los debates que se celebraban. Y ese punto se modificó para encorsetar lo menos posible y que no tuviera que presentar por escrito y con antelación, etcétera. Es decir, que no seré yo quien invente la frase de la democracia, en el fondo, son las formas. Las formas. Porque, claro, la democracia se sustenta sobre unas formas universal o mayoritariamente aceptadas. Mayoritariamente aceptada se entiende que la mayoría no es que tenga razón, pero es la que dice cómo hay que gobernar al conjunto de la población. Puede estar equivocado, pero es un número, es una formalidad. Y en los ayuntamientos hay unos reglamentos. Es decir, lo que estoy diciendo es lo siguiente:
Si el reglamento, en el aspecto de la participación ciudadana, debe cambiarse o modificarse, que se cambie o se modifique, pero si no, que se cumpla. La policía con rigor y a la calle, y si no, el alcalde es un mamarracho, así de claro, así de claro. Bueno, es que la formalidad, si recordáis, la formalidad este individuo, no es este vecino lo que Lorenzo, cubre la democracia, es la democracia. Pero es que este vecino Lorenzo es que avanza y se pone en la mitad del hemiciclo, del espacio, vamos, dirigiendo toda la algarada, y además yo creo que ante el estupor de la bancada, salvo un concejal del gobierno, me parece que es concejal uno con barba, Adrián Martínez ese que se está como controlando, siendo el controlador directo, cocinando un poco tal, que se ve como una cosa. Y con lo que dice Rafael, la democracia son las formas, del mismo modo que la justicia es la ley. Del mismo modo. Esto no lo entiende la gente, Rafael. No, por eso la gente no entiende que la democracia son las formas y que la justicia es la ley. Y si una ley no es justa o considera la gente que no es justa, que se cambie la ley. Lo que tú no puedes apelar a una idea de justicia que no esté reflejada en las leyes, porque entonces hacemos de la convivencia humana, de la convivencia ciudadana, una selva. Y lo que pasó en Cádiz el otro día fue un hecho salvaje, un hecho antidemocrático. Cuando está reunida la corporación, la reunión de la corporación, tenemos que entender que es la ciudad, representada. Es la ciudad, va mucho más allá que el alcalde, que el equipo de gobierno, es la corporación, el conjunto. Y si lo entendemos así, los ciudadanos, entiendan o no lo entiendan, con formación, instrucción o cultura o sin cultura, dirán: aquí hay que entrevistarse con los representantes de los grupos para que lleven nuestras demandas y saquen adelante nuestras demandas. Porque si no, el que permite que eso no sea así, el que permite que eso se está autodegradando. ¿Qué hace allí el concejal o los grupos municipales que no son portadores de las opiniones de los ciudadanos? Lo que quiero decir al hilo de lo que estamos planteando es que esas dos culturas, o esta cultura que ha tenido que pasar muy rápidamente de lo que era un sistema en el que ellos entendían que no estaban siendo representados por nadie porque ellos no estaban, ahora resulta que se dan cuenta que aun estando ellos, para determinados colectivos tampoco lo representan, porque significa, con las expectativas que se han creado, que el que esté ahí es que tiene que estar solucionando continuamente los problemas que tú tienes, y eso pues genera una dificultad para ejercer de pronto desde la otra parte el poder. Yo, de todas formas, creo que el hecho de que muchos de ellos hayan pasado a las instituciones hará que con cierto tiempo, que yo espero que no sea mucho, que no sean generaciones, que no sea mucho, bueno, pues muchas de estas cosas dejen de ser, porque el alcalde se dará cuenta que los plenos no pueden ser suspendidos a cada momento, ni por una sucesión de colectivos, porque entonces él mismo se va a dar cuenta que eso es imposible. De hecho, hubo que suspender el pleno porque así no se podía seguir. Y el otro día le preguntaban a Ada Colau, precisamente en el programa del Objetivo, le decían: bueno, y ahora que usted es alcaldesa, ¿tiene otro tipo de empatía en relación con las personas que estaban antes y que usted creía que no solucionaba los problemas poco menos que porque eran indolentes? Y ella decía, pues salvando las distancias, como es natural, las posiciones que podría tener, sí siento cierta empatía porque me doy cuenta que desde dentro hay muchas dificultades que desconocíamos, que no veíamos. Entonces, gestionar de pronto, cuando tú has estado en ese tipo de movimiento y el que tenías enfrente, que era la policía, pues era para ti el enemigo, pues ahora resulta que tienes que decirle a esa misma policía que por favor ayude a que se desaloje el salón porque hay que seguir el pleno, pues debe ser complicado de ejercer. Yo espero que eso se haga porque por el bien de... Un segundo. Lo que no puede ser es que tengamos una democracia tenemos una democracia realmente
sin fuerza, una democracia sin músculo. No, tenemos sí, una democracia sin músculo. tenemos una democracia. Porque yo siempre, de verdad, siempre Tenemos he una visto, por democracia. ejemplo, actuaciones contundentes de democracias consolidadas. Eso no se da aquí. Y la democracia española está entre el mejor destino de las urnas, es romperla, y la democracia esta es una democracia burguesa que no nos representa, Emilio, porque que la estamos- burguesía es la estamos clase que hay que viendo- destruir. Que estamos Hombre, viendo en habla- Japón hasta que los habla diputados se Emilio pegan. con mucha Que brevedad yo y entiendo, tenemos que vamos a terminar, ver, que no es comprensible en ningún momento, pero si tú creas un debate profundo por una situación que hay en la ciudad de vivienda, de tal, entiendo la crispación. Ahora, que esa crispación se haga basado en alguien que no tiene ni, vamos, con perdón, ni puñetera idea de la historia, que lo que quieren es saltarse la transición, absolutamente todo, y llegar aquí como si ayer hubiera sido la guerra civil, y identificar a todo aquel que no sea de su camiseta, que tiene que ser de derecha o fascista, hombre, es normal que esté crispando. Ahora, si realmente se cree que con eso se va a sacar votos, yo lo veo, vamos, si así fuera, vamos a tener que irnos de Cádiz, vamos. Bueno, terminamos este primer bloque de Café del Correo y volvemos en un momento.